Entrevistas en Tecla Noticias. Efectivamente, amigos, a esta hora ya tenemos listos para compartir con ustedes, para dialogar, importantes invitados acá en la cabina principal de la 105.7 y a través, por supuesto, de nuestra plataforma Zoom. Hemos invitado al economista Fernando Peralta. Él es un consultor financiero y tributario para hablar sobre el proyecto de ley orgánica para el alivio financiero del Ecuador. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, economista? Un gusto saludarlo. Jesús Bernabé le da la cordial bienvenida. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Bien, el presidente de la República, el economista Daniel Noboa, presentó un proyecto de ley para el alivio financiero y fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador. Pues según Noboa, la ley busca dar alivios económicos a las familias ecuatorianas que más lo necesitan. ¿En qué consiste, según lo que usted ha podido investigar, economista, en qué consiste esta ley? Sí, muchas gracias Jesús. Yo podría dividir que aquí hay aproximadamente ocho puntos importantes en este proyecto de ley que tiene que pasar por la Asamblea y muy probablemente habrán modificaciones en algunos artículos. Recordemos que es un urgente económico, es decir, que en 30 días hábiles debería tramitarse esto ante la Asamblea. Eh, de esos 8 puntos, podríamos dividirle en dos partes. Unas que afectan específicamente a la liquidez de las compañías y de las personas individuales, los empleados y emprendedores. Y la segunda parte, podríamos decir, que incluye ciertos impuestos a ciertos sectores que actualmente no pagan impuestos y que están entrando en este proyecto de ley que se llama alivio financiero, pero también está entrando este tipo de regulación tributaria. Si quieres, conversemos sobre la primera parte, aquellos que están enfocados al alivio financiero, Claro, es decir, al diferimiento o al no pago de ciertas obligaciones. claro, efectivamente. Y esto para los ecuatorianos, hablando económicamente en cantidad de dinero, ¿qué representaría en beneficio a las arcas del país? Te podría decir como un ejemplo, por ejemplo, hay este tema de un punto que es importante, es que se va a detener temporalmente los procesos coactivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los meses de noviembre de 2024 a febrero de 2025. Esto principalmente para ayudar, de acuerdo al proyecto, para ayudar a la liquidez de las empresas. Se estima que la mora patronal, aquello que los empleadores le deben al IES, a septiembre de 2024 es aproximadamente de 2.600 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 2.000 millones ya están títulos de crédito en firme para el cobro. Y de esos, 642 millones son de procesos coactivos. Es decir, no se seguiría con el proceso coactivo o medidas cautelares respecto a estos montos. Y eso es una ayuda de alguna forma a las empresas para que no se preocupen en ese problema temporalmente de noviembre a febrero, sino que enfóquese en la parte productiva o tratar de ajustar las cuentas, especialmente por esta crisis eléctrica. Muy bien, también según la nota incluso que se ha publicado en varios medios de comunicación, haciendo un análisis sobre este tema, hablan también que por otro lado los beneficios que implementará el gobierno representa una reducción de recaudación o sacrificio fiscal que suman 54,4 millones. De ahí que el efecto neto en las cuentas del presupuesto del Estado serán de 29,7 millones. Así detalla Finanzas. Estos serían valores que estarían siendo en beneficio del Estado, Fernando. Sí, a ver, sí, efectivamente hay un tema de esfuerzo fiscal, como tú lo señalas, de 54 millones, que están más atados por ejemplo, están atados a ciertos beneficios, a ciertos créditos tributarios. Por ejemplo, y aquí sí es importante que yo señalara la segunda parte, que actualmente las universidades públicas sin fines de lucro
actualmente no pagan ningún impuesto a la renta porque se entiende que cualquier excedente de utilidad que se genera por la universidad, estos deben ser revertidos a favor de los estudiantes y de futuras matrículas. Lo que ahora ve la normativa es que eh, ahora, desde a partir del 2025, si sigue la ley, ellos tendrán que pagar un impuesto a la renta del 1 al 2% de ingresos brutos, las universidades privadas sin fines de lucro, teniendo como compensación o como reducción para su impuesto a pagar el 25% del monto total de becas que entreguen a estudiantes que provengan de colegios públicos fiscomisionales destinados al pregrado. Entonces, por ahí hay un beneficio, 25%, pero realmente hay un impuesto que se está creando, porque por ahí hay una recaudación del fisco. Por ahí el punto que podría estar como que coadyuvando el sistema, el gobierno, que significa una reducción fiscal en ingresos, es este tema de que los empleadores, las empresas que mantengan o incrementen, que creo que va a ser complicado, que mantengan incrementos de empleos en octubre, noviembre y diciembre de 2024, el aporte patronal que ha pagado esos empleadores por esos meses, por dichos empleados, el 25% de ese aporte patronal va a ser como una reducción de su impuesto a la renta por pagar anual, que ahora tenemos que pagarlo en el mes de abril. Cada empresa lo tiene que realizar. Por ahí hay un tipo de ahorro para las empresas, pero más allá de ese ahorro es complicado, considero complicado, porque las compañías ahorita no están pensando lastimosamente como su prioridad, para tener este beneficio Claro, fiscal, voy a hacer un esfuerzo de mantener e incrementar el empleo. No lo ven así. O sea, un empresario no ve, bueno, quiero ese beneficio, voy a mantener, sino que lastimosamente tiene que ver primero la operación que genere así es. producción de ingresos. Y si resultado de eso se puede mantener y aumentar, bienvenido sea ese beneficio. Pero si yo no puedo mantener o aumentar porque la situación es complicada en la producción, especialmente para pequeñas empresas, lastimosamente yo voy a dejar desvincular empleados. Entonces, no, el beneficio, a veces se piensa que el beneficio fiscal motiva Ujú. para hacer una acción de las empresas, cuando realmente hay otras cosas más relevantes para que la empresa por lo menos viva o pase este bache por el tema eléctrico. Bien, con respecto a ese último análisis que usted ha hecho, economista, y en base a los incentivos que no solo este gobierno, sino gobiernos pasados han realizado, desde Guillermo Lasso, Lenín Moreno, etcétera, eh, ¿usted cree cuál sería el efecto que tendrían precisamente en los empresarios? Ya nos adelantaba algo de que a pesar de que existen estos beneficios, no muchos están pensando en utilizarlos o en beneficiarse, sino que al contrario están viendo lo que les conviene económicamente a la empresa. Pero ¿usted cree que con esta solución que se da en este proyecto, realmente sí muchos se acojan a este pedido, a esta ley? Sí, mira, aquí hay un tema conceptual antes de entrar a ese punto, que siempre tenemos que dar en cuenta que cuando se generan los incentivos fiscales, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. ¿Por qué se generan incentivos fiscales? Es decir, alguna forma promover al sector productivo a tomar una acción diferente a la que actualmente está tomando. Esos incentivos fiscales tienen usualmente dos vías. Una, tratar de que el sector, o el cierto sector, o uno, a- o- genere un aumento en ciertas situaciones que ayudan al tema social, por ejemplo, el empleo. Y también dos, que dejen de hacer acciones Ujú. que quizás sean contraproducentes en el largo plazo. Un ejemplo, beneficios fiscales a favor de cambiar la matriz productiva para que sea más ecológica o ambiental. Sí, siempre usualmente esos deben ser los enfoques de los incentivos fiscales. En este caso, este incentivo fiscal va por el primer orden, es decir, buscar que el sector productivo tome una decisión de obtener y mantener, pero a veces no, cuando se pone gestión científica, también hay que evaluar el grado de aceptación o el grado de flexibilidad que tienen el empresariado para poder aplicar, es decir, que sea una decisión propia y que sea una decisión diáfana en poderlo tomar y realizar.
que sea tan evidente que, bueno, es mi beneficio, sí, aumentemos el empleo porque me está ayudando, pero a veces no se dan, no se toma en consideración que el empresariado cuando, no solo en este caso eléctrico, que es complicado, normalmente, si yo voy a aumentar empleo, aumentar o incrementar empleo, es porque mi negocio está yendo mejor, estoy aumentando, estoy creciendo como negocio, estoy Claro, aumentando otra división, por ende necesito empleos. Yo no voy como empresario a contratar empleados en exceso solamente por un beneficio fiscal, así es. ni tampoco voy a dejar de, lastimosamente, que un empleado se retire de la empresa por un beneficio fiscal. Tiene que ver el concepto de generar ingresos. Y lastimosamente, en el Ecuador se estima que hay estimaciones de organismos internacionales que el Ecuador no va a crecer, va a crecer aproximadamente 0,4% respecto al año anterior. Es decir, vamos a tener la misma cantidad de producción PIB que el año anterior y tenemos un incremento de población. Entonces, se vuelve complicado que este incentivo vaya a tener, yo desde mi punto de vista muy personal, creería que este incentivo va a quedar en el papel, pero no va a ser un motor para el incremento de empleo o el mantenimiento del empleo actual. ¿Qué le hace falta entonces a este incentivo precisamente para que cumpla con ese impacto que se requiere? ¿Qué hay que aumentar? ¿Qué hay que disminuir? ¿O definitivamente el Ecuador como alternativa, sobre todo para generar más ingresos, para generar más empleo, para generar esta estabilidad laboral, ya no necesita incentivos, sino otro tipo de acciones, economista? Sí, ahí podríamos estar hablando de un tema mucho más agresivo, quizás una disminución de impuestos, Ujú. es lo lógico, porque al disminuir los impuestos las personas tienen más dinero en sus bolsillos para poder consumir bienes y servicios, es la regla general. Eh, inclusive, inclusive bajar los impuestos también significa que el Estado tiene que ser cada vez más eficiente, más productivo. Se le exige al sector productivo que sea eficiente o que mejore sus grados de productividad. La pregunta es, ¿por qué tampoco nosotros no pedimos eficiencia y productividad en el Estado para tratar de reducir la carga fiscal? Lastimosamente ese es un objetivo deseable, ¿sí? Que permitiría generar mayor movimiento comercial productivo en el Ecuador para el consumo. Sin embargo, tenemos una limitante que es que el gobierno también tiene obligaciones, gastos que cumplir, Ujú. no solo corrientes, empleados, salud pública, policía, sino también otros tipos de gasto, inversión, inclusive también pagar la deuda. Deuda que se ha adquirido en años anteriores, que ha sido utilizada y que hay que honrarlas, pagarlas. Esto tiene una presión fiscal que hace que el gobierno podría tener el buen deseo de ser eficiente en el cobro de impuestos o disminuir alguna carga impositiva, pero por estas obligaciones fiscales tiene que seguir manteniendo cierta carga fiscal. Entonces, lastimosamente, estamos en una situación mucho más rígida que no le permite al gobierno. Tanto es así que, como tú bien lo dices, va a haber una reducción de un beneficio de 54 millones, que no es nada para la caja fiscal, porque Ujú. la caja fiscal está deteriorada. Tanto es así que, por ejemplo, para el año 2025, si el gobierno no realiza alguna reforma o alguna reforma en estos últimos días hasta diciembre de 2024, muchas de las empresas que hasta el 2024 tenían derecho a que le devuelvan el 5% del ISD en la importación de bienes, materias primas que luego las producían, ya a partir del 2025 ya no van a tener ese derecho de evolución y más bien eso va a ser un gasto y para el gobierno ya no hay que devolver al sector productivo, sino que eso va a ser otra vez para recuperar la caja fiscal. Entonces vamos viendo que el gobierno da ciertos incentivos hasta cierta limitación, no son tan extensivos. También vemos como que en este proyecto de ley dan incentivos, pero a la vez cargan impuestos, en este caso al sector de las universidades privadas sin fines de lucro. Entonces, por ahí vamos a ver, y yo creo que esto va a suceder en el presente gobierno y en los siguientes gobiernos hasta que tengamos una caja, un presupuesto fiscal debidamente saneado y financiable. Economista, usted que tiene contacto con este tema precisamente de su rama, ¿qué dicen los gremios? ¿Qué dicen los empresarios?
¿Qué es lo que ellos pueden percibir de este proyecto? ¿Se van a acoger o no según de pronto la encuesta que haya realizado dialogando con algunos de ellos para acogerse a este proyecto de ley? O sea, para el tema efectivamente del empresariado, que aquí está el tema principalmente de este beneficio por aumentar el empleo, aunque también hay otro beneficio que es que por un tiempo, por un plazo, por ejemplo, ahí pueden haber empresas que al 31 de octubre del 2024 deban al SRI retenciones o IVA, que eso tiene, que no le han dado al SRI ese impuesto, se va a poder prorratear por un periodo de 12 meses, ¿sí? Aproximadamente. Que a eso se ayuda mucho a la liquidez, los impuestos que tienen que pagar de forma mensual. Yo creo que va a haber, que en este tipo de casos de este prorrateo de 12 meses van a haber algunas empresas que sí se van a acoger, que eso sí es positivo, porque eso va directo a la caja mensual, a la liquidez mensual de las empresas. Yo creo que eso sí va a ser muy utilizado, porque muchas empresas por la reducción de sus ingresos están priorizando pagar los equipos, la mano de obra para poder al menos mantenerse. Y quizás los impuestos lo están dejando en segundo orden. Por lo menos con estos 12 meses ya no me estoy preocupando, hoy no pagué impuestos, ahora me toca multo, va a venir el SRI a revisar o va a ser algo más complicado. Entonces yo creo que en ese punto va a ser algo importante. Respecto al tema de empleo, realmente, como te lo dije, no creo que sea un motor para mantener el empleo. Las empresas lastimosamente tienen que procautelar sobrevivir, ¿sí? Ujú. Sobrevivir en este tiempo, especialmente las pequeñas empresas, las micro, los emprendedores, sobrevivir. Entonces va a ser complicado. Realmente aquí hay dos tipos de sectores, grandes empresas multinacionales, empresas nacionales grandes que por su tamaño tienen más capacidad de soportar este tipo de situación, ¿sí? Porque pueden en este tiempo temporal pedir un préstamo o de alguna forma sustentar en algo la producción, pero ¿qué va a pasar con los micro, pequeños empresarios, emprendedores, empresas que quizás hacen unos ingresos máximos de $1 millón o menos todavía? Ellos sí van a tener que revisar y lastimosamente no tienen la flexibilidad de tener financiamiento para cubrir estos tipos de situaciones. Son los que van a estar más afectados. Y muy probablemente tomarán decisiones en base a su liquidez. ¿Sí? Entonces, va a haber variedad, pero yo creo que en el tema de empleados, Ujú. mantener va a ser muy bajo, pero en el tema del tema de plan excepcional de pagos por 12 meses del SRI, eso creo que va a ser positivo para el empresariado. ¿Usted cree actualmente, economista, cómo está reaccionando el empresariado, cómo están reaccionando la producción en el Ecuador? Ya que hablábamos un poco del tema de la producción que se va a mantener según los estándares internacionales, que no va a mejorar, sino se va a mantener. Con esto de los impactos de la crisis energética del país, que Ujú. en vez de pensar en aumentar la producción, en aumentar las plazas de empleo para que hagan esta producción, al contrario, la están reduciendo o están extendiendo con el mismo personal acorde a los horarios que ya están establecidos. Y es más, algunos sectores de industrial incluso van a tener más apagones, según lo que se ha Sí, anunciado, economista. sí, sí. Hay índices de confianza empresarial Ujú. donde ciertas empresas realizan encuestas a los empresarios sobre para evaluar el clima empresarial y también el clima, podríamos decirlo, emocional de las empresas. Y lastimosamente, como lo hemos visto en los periódicos, la incertidumbre prima actualmente la incertidumbre. Eh, Prima la incertidumbre, primero, cuándo se acabará este tema de los apagones. Se dice que en noviembre, diciembre será mejor. Algunos dicen, no, también va a diciembre. Esto puede llegar hasta marzo. Entonces, no tenemos, primero, y lastimosamente, que para tomar decisiones empresariales yo necesito tener una visualización de largo plazo, pero estamos viendo el corto plazo. Entonces, muchas veces las empresas ahorita están haciendo procesos de contingencia para tratar de sobrevivir. Ahora la época es, como vuelvo a decir, de las pequeñas empresas principalmente de sobrevivir.
de sobrevivir este bache. Ya pasamos la del COVID-19, que fue Ujú. mucho más fuerte, pero esta también tiene sus incidencias a nivel productivo. Entonces, hay alto nivel de incertidumbre, cierto nerviosismo a la hora de decir, bueno, voy a invertir en el Ecuador, una empresa extranjera acá, o inclusive un empresariado acá. Bueno, yo pensaba en este año aumentar mi capacidad comercial, comprar ciertas maquinarias, equipos, camionetas para aumentar mi, mi tema comercial, pero lastimosamente con este tema eléctrico baja la demanda de mis productos. Y no solamente eso, más el tema de la delincuencia, más el tema de vacunas que se escuchan. Entonces, Claro. todo tiene un sí, todo está interconectado. Y lastimosamente, este tiempo hay alta incertidumbre, nerviosismo que afecta sustancialmente la creación de empleo, y va a suceder esto mientras pase al menos este tema de los apagones. Muy bien, economista, queremos agradecerle. Muchísimas gracias por darnos más luces sobre y entender un poco mejor sobre este proyecto de ley del gobierno nacional que busca, por supuesto, el alivio financiero por parte del presidente Daniel Noboa. Su mensaje en la parte final, economista. No, primero, muchas gracias, Jesús, por el tiempo y por darme este tiempo para conversar con tu audiencia. Yo lo único que digo es, sí, la situación es complicada, pero los ecuatorianos también ya estamos acostumbrados a vivir esto. Ujú. Entonces hay que ponerle fuerza, hay que tratar de aprovechar las oportunidades que hay por ahí, como estos incentivos, aprovechar, pero fuerza, nada más optimismo en este tiempo de crisis, y esperemos que haya días mejores para el Ecuador. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el economista acá en la cabina principal, estuvo con nosotros dialogando y teniendo los detalles, economista Fernando Peralta, consultor financiero y tributario, y hablamos sobre el proyecto de ley orgánica para el alivio financiero del Ecuador. Muchas gracias por la entrevista. Son las 8 de la mañana con 27 minutos y algo que me gustó que dijo al final, y es cierto, los ecuatorianos estamos acostumbrados a crisis como esta, ya la hemos vivido antes. Claro, por supuesto que no es que el hecho de que la hayamos vivido antes, estamos felices de volverla a vivir. Al contrario, la idea es que nunca más se repitan situaciones como estas. Pero sí nos deja el mensaje de optimismo en decir que han pasado momentos peores de los que ya estamos viviendo actualmente y nos hemos levantado. Los empresarios han resistido y continúan moviendo la economía del país precisamente con los servicios y productos que ustedes distribuyen. Por eso no hay que retroceder, no hay que desmotivarse, sino que al contrario hay que sacar cada vez más ganas y ventajas para poder en este caso tener esa aspiración de llegar sobre todo a ese beneficio que es la estabilidad económica y la tranquilidad de los ecuatorianos como nos caracteriza. Yo creo que es para lo que estamos apuntando todos, lo que estamos esperando en los resultados. Pero esto se podrá observar si la situación energética del país va mejorando. Y esperemos que sí. Esperemos que también los países aliados dejen de lado las banderas políticas y empiecen a contribuir con el país, a hacer eco de esos tratados de alianza de países hermanos que tanto se dice que somos, pero que cumplan con estas disposiciones, que se le pueda dar energía al Ecuador, y no energía regalada, sino energía que se compra, que se paga, porque así nos han dado durante mucho tiempo al país. Entonces esperamos que existe esa contribución también. Son ya las 8:30 de la mañana, tenemos que irnos a la pausa. Al regresar estaremos con más información. Son las 8:30. Vamos a comerciales con la tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario.
Cruz Azul cuida de ti con los mejores precios. Llegó la semana del bebé. Aprovecha hasta el 80% de descuento en tu segundo producto de pañales, leches y nutrición. Desde este lunes 11 al sábado 16 de noviembre. Aprovecha la semana del bebé. Leche Bebelac Gold 3, 11,80. 2 paquetes de pañales Huggies Atixec medianos, 12,98. Leche Progress Gold 3 Alula, 20,70. 2 paquetes de pañales Panolini, 13,76. Haz la cuenta y date cuenta. Aplican restricciones. Aceites, aceites, soy un campeón con mi motor, con 6 litros de aceite para mi motor. Soy ganador con mi motor, con 6 litros de aceite para mi motor. Aceites, aceites. Con tu moto nueva, 6 litros de aceite te llevas. Del 1 al 22 de noviembre, Shinera y SHM te regalan 6 litros de aceite por la compra de cualquiera de sus motos. ¿Qué esperas para rodar y rodar con 6 litros de aceite de regalo? Importado y distribuido por Massline. Aplica restricciones. Quien sabe de rendimiento y calidad, usa Ciclón con un toque de suavizante para cuidar su ropa. Porque Ciclón te da más fragancia, más rendimiento, más calidad, más protección de los colores. Encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Ciclón, el detergente número 1 del Ecuador. Rinde 41% más tazas que otros detergentes. La emoción del fútbol se vive mejor con CNT. Desde todos los rincones de la patria estamos pendientes de la Tri y la seguimos con la mejor conexión y la mejor cobertura. Dispara y gol, 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 golazo de CNT. Con su paquete prepago de $6 que trae 14 gigas para navegar y redes sociales por 30 días. Además, participas por premios. Pide tu paquete de $6 en la tienda o farmacia y participa por premios. Ser CNT es ser ecuatoriano. Autorización número 364. CNE, Elecciones Generales 2025. Atención, habitantes de la Comuna Olón. La Prefectura de Santa Elena se encuentra interviniendo en la pronta habilitación de la vía Olón-San Vicente de Loja. Nuestras maquinarias trabajan desde las 7 de la mañana a 17 horas. Solicitamos a los conductores reducir la velocidad, conducir con precaución y usar vías alternas. Prefectura de Santa Elena. Autorización número 156. CNE, Elecciones Generales 2025. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Entre mi casa, mi trabajo, tenía mucha curiosidad por saber hasta dónde pueden llegar las personas ciegas. Dios prese listo botón de inicio para abrirlo, pulse enter. Por medio del computador, las personas ciegas tienen acceso a un caudal de información incalculable. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Se terminaron los comerciales. Estamos de regreso con La Tecla. Fin de espacio publicitario. La Tecla también está en Salanguillo, 105.7 FM. Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Tecla Noticias.